por cierto, hoy día una práctica calificada de geografía, ya la última, ya está en la plataforma, así que una vez que, chicos, una vez que cierro esta sesión, entran a Cubicol y me responden esa práctica. 4 preguntas de la clase de hoy. Atentos, por favor, a la clase del día de hoy, chicos. Bien, a ver, ¿estamos grabando? Sí, estamos grabando. Vamos a empezar. Vertientes hidrográficas del Perú, clase final. Ya esta es, chicos, su última clase del año, ojalá que también ya del colegio. Atentos, por favor. Primero vamos a ver un poquito, vamos a hablar el día de hoy de los ríos del Perú. Atención, primero vemos algunos conceptos, como por ejemplo, ¿qué es una cuenca? Siempre se habla de las cuencas hidrográficas. ¿Qué es una cuenca? La cuenca en realidad, chicos, viene a ser un territorio en el cual se juntan o confluyen las aguas de muchos ríos. Territorio cuyas aguas afluyen todas a un mismo río, lago o mar. O sea, es el área que ocupa un río y todos los ríos que van en esa dirección. A eso se le llama cuenca. Bien, a eso se le llama cuenca. Un ratito. Bien, entonces a eso se le llama cuenca. ¿Qué es una cuenca hidrográfica? A ver, ¿a qué le llamamos cuenca hidrográfica? La cuenca hidrográfica se define como una unidad territorial, o sea, un territorio en el cual el agua que cae por las lluvias, por precipitación, se reúne y se escurre hacia un mismo punto. Puede ser un mismo río, un lago o un mar, ¿no? En esa región donde van varios ríos que van a la misma dirección o al mismo punto, viven seres humanos, viven animales y plantas. Todos están relacionados. Por eso se habla de cuenca hidrográfica. ¿Cuáles son las partes de una cuenca? Bueno, la parte alta, la cuenca alta, donde nace el río, ¿no? Que es la parte más torrentosa, cuando el río baja con velocidad de la montaña. La parte media, ¿no? En la parte media, ahí damos un equilibrio, ya el río baja la velocidad, y en la parte final, la cuenca baja es ya cuando el río va a desembocar en el mar, en el lago, en otro río, ¿no? Ahí ya el río expulsa los materiales que arrastró desde la montaña, formando grandes valles o pampas que llamamos aquí en la costa, ¿no? Tenemos 3 tipos de cuencas, atentos. Cuenca exorreica, cuenca endorreica y cuenca arreica. ¿A qué se le llama cuenca exorreica? Cuenca exorreica se le llama a todo aquel río que lleva sus aguas, o sea que las aguas de un río llegan al mar o al océano. Cuando las aguas de un río llegan al océano, ahí se habla de cuenca exorreica. Cuando las aguas de un río llegan al océano, se habla de cuenca exorreica. No, las aguas de un río llegan a desaguar en los océanos. ¿Ya? ¿Cuándo se habla de una cuenca endorreica? Cuando las aguas de los ríos no llegan al mar, sino llegan a un lago, ¿no? Llegan a un lago, por ejemplo, el lago Titicaca. Los ríos que van al lago Titicaca, ¿esas aguas alguna vez saldrán al océano Atlántico, al Pacífico? Nunca, porque el lago Titicaca está en medio de América, de Sudamérica. Entonces nunca van a salir. Cuenca exorreica, sus aguas llegan al océano. Cuenca endorreica, sus aguas se quedan en el continente. Cuencas arreicas son cuencas, son ríos raros. Esos ríos ni siquiera llegan al mar. O sea, estos ríos son muy raros porque antes de llegar al mar se secan, ¿no? Como el río Ica, por ejemplo. El río Ica, hay veces que antes de llegar al mar ya se secó y no termina de llegar al mar. Entonces son ríos que se secan. Entonces, acuérdate. Cuenca exorreica, que sí llega al mar. Cuenca endorreica, que no llega al mar porque es un lago en el medio del continente. Y cuenca arreica, que se seca antes de llegar al océano o al mar. En el Perú tenemos 3 tipos de cuencas principales: la cuenca o vertiente del Pacífico, la cuenca o vertiente del Atlántico o del Amazonas y la cuenca o vertiente del Titicaca o la hoya del Titicaca. Bien, vertiente del Pacífico ya está formada por todos los ríos de la costa, que son 53 ríos que hay en la costa. Son ríos pues que llegan ¿a dónde? Al océano Pacífico. ¿Cómo son estos ríos? Son ríos transversales, son cortos, acuérdate, son ríos cortos, no son ríos profundos, son ríos muy torrentosos, o sea, caen con mucha fuerza, son ríos muy angostos, son irregulares, no tienen la misma cantidad de agua todo el año y no son navegables. ¿Alguna vez, chicos, ustedes han visto a alguien navegando en un barquito por el río Rímac? No, pues imposible, no se puede navegar por esos ríos. Los ríos de la costa no son navegables, solo el río Tumbes, que en una parte es navegable, pero más allá no son navegables. Entonces, ríos de la costa, cortos, torrentosos, transversales, llegan al Pacífico, irregulares, no son navegables, son angostos. Esos son los ríos de la costa, no son profundos. Principales ríos de la costa: el río Tumbes, que es el único navegable que está en Tumbes. Está el río Chira,
En Lambayeque tenemos el río La Leche, el río Chancay, en La Libertad el río Jequetepeque y otros más, ¿no? En Lima, el más importante, el río Rímac, el río Chillón, ¿no? En Ica, el río Chincha, Pisco, Ica. En Arequipa, el río Ocoña, el río Majes, el río Moquegua, el río Locumba, el río Caprina en Tacna, ¿no? Son los principales ríos de la costa. Bien, vertiente del Amazonas. Vamos a hablar ahora de la vertiente del Amazonas. Está formada por todos los ríos que depositan sus aguas en el río más grande, más largo y más caudaloso del mundo, que es el río Amazonas. El río Amazonas es el río que se lleva las aguas de todos estos ríos. Miren acá. Se nota clarito, ¿verdad? El Amazonas en el centro y todos los ríos llevan sus aguas al Amazonas. Todos son absorbidos por el Amazonas que finalmente llega al Océano Atlántico. ¿Ya? ¿En dónde se origina esta vertiente? En los nudos de Pasco y Vilcanote, en la cordillera de los Andes. Bien, atraviesa la sierra y atraviesa sobre todo la selva. ¿Cómo son estos ríos? Ríos largos, muy largos. Generan valles longitudinales, son ríos regulares, tienen mucha agua, mucho caudal, son ríos por lo tanto navegables, son ríos navegables. Cuando llegan a la parte de la selva baja forman meandros, o sea, forman curvas, dan curvas, o sea, meandros. Forman pongos también, ¿no? Rupturas en la cordillera, ¿no? Y también forman puertos fluviales importantes, como el puerto de Iquitos, Pucallpa y el puerto Maldonado. A ver, ríos principales de la vertiente del Amazonas, el río Amazonas. El río Amazonas, chicos, es el río más largo del mundo, ¿no? ¿Por qué? Antiguamente se pensaba que el río Nilo era el más largo, hasta que se descubrió que el Amazonas en realidad nace en Arequipa. O sea, en Arequipa se encuentra el nacimiento más remoto del Amazonas. Desde Arequipa se hizo la medición y resultó que el Amazonas es el río más largo del mundo, ¿verdad? El río Ucayali, el río Marañón son los dos ríos que se fusionan para dar nacimiento al Amazonas que conocemos. El río Guayaga forma el valle longitudinal más extenso del Perú, el río Urubamba forma el valle sagrado de los Incas, el río Tambo, formado por la unión del río Ene y Perené, y el río Apurímac, considerado el curso más remoto, ¿no? Ya sabemos, desde Arequipa, ¿no? Desde Arequipa, el curso más remoto del Amazonas, ¿no? Su principal nacimiento. Ríos del Titicaca o de la olla del Titicaca, como ven acá, son ríos que llegan hasta ¿dónde? Llegan hasta el lago Titicaca, ¿no? ¿Cuántos ríos son? Son 5 ríos. Ojo, al Titicaca depositan sus aguas 5 ríos. 5 ríos. Profesor, pero yo veo 6 ríos. 5 ríos llevan sus aguas al Titicaca, serían sus afluentes, porque llevan sus aguas, y solo un río no lleva, sino saca las aguas del Titicaca. O sea, hay 6 ríos. 5 le dejan sus aguas al Titicaca, al lago, y uno le saca el agua más bien, que sería su efluente. Bien, esto está en lo que es la región de Puno, entre Puno y Bolivia se encuentra el lago Titicaca, ¿no? Y está rodeado por la cordillera occidental y oriental de los Andes del sur. ¿Cómo son los ríos del Titicaca? Parecidos a los de la costa, muy cortos y poco torrentosos. También son ríos irregulares, tienen variación de agua, ¿no? Nacen entre las cordilleras occidental y oriental del sur peruano y no son navegables, muy parecidos a los de la costa. ¿Cuáles son estos 5 ríos? El río Suches, el río Ramis, el río Coata, el río Ilave, el río Ayaviri. Bueno, acá el buen que eso no lo voy a contar, y el último el desaguadero, ¿no? De estos, el más importante, bueno, estos son los ríos que alimentan al Titicaca. ¿Cuál es el único río que sería el efluente? Que en vez de alimentar al Titicaca, le saca el agua. El río Desaguadero. El río Desaguadero nace en el lago. O sea, en vez de alimentar al Titicaca, le saca el agua al Titicaca y se la lleva hasta Bolivia, formando el lago Popó en Bolivia. Entonces, el Desaguadero es el único río efluente del Titicaca. Chicos, con esto vamos a dejarlo por aquí, la última clase de vertientes hidrográficas.